Hola muchachos, vamos a resolver la guía que corresponde al péndulo simple, situación de modelación 3. Bueno, ¿qué nos dice esta guía? Nos dice, ¿verdad?, que un péndulo está oscilando, ¿sí? Y tiene una pequeña masa cargada. Entonces nos dice en el laboratorio físico, un profesor con ayuda de un software realiza una simulación del recorrido de un péndulo simple. Consiste en una masa puntual de 0,5 kilogramos suspendida a un hilo inextensible de 1 metro de longitud. O sea, la masa pesa 0,5 kilos y está atada a un hilo que mide 1 metro de longitud. A su vez, este péndulo está sujeto a un pivot que se encuentra a una distancia de 2 metros del suelo. ¿Verdad? Este pivot lo sostiene y hace que pueda moverse. El profesor desplaza la masa desde la posición de equilibrio hasta que el hilo forma un ángulo de 20 grados con la vertical y luego la suelta partiendo del reposo. De esta forma, el péndulo comienza a oscilar en un plano vertical bajo la acción de la gravedad. Entonces, el péndulo empieza a oscilar. Ahora, nos dice que construyamos un dibujo del péndulo en una posición inicial. Luego voy a mostrar el dibujo del péndulo, ya, pero debería ser algo así, ¿verdad? Así está nuestro péndulo, ¿sí? Aquí está lo que lo sostiene y esto debería ser 20 grados. ¿Qué nos dice? Nos dice, encontrando la función que modela el movimiento del péndulo, la simulación ha entregado de forma aleatoria las siguientes mediciones: tiempo y posición angular en radianes. Entonces, fíjense que antes nos decía que era 20 grados y ahora nos da la posición, pero en radianes. Y nos dice, realiza un ajuste senoidal para encontrar la expresión algebraica que relaciona la posición angular, o sea, la posición angular, con el tiempo transcurrido desde el inicio del experimento. Entonces, y dice, represente gráficamente la función en GeoGebra, identificando e interpretando cada una de las constantes en la expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar esto al GeoGebra y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el ángulo, ¿verdad?, la posición está en radianes. Entonces vamos al GeoGebra y lo primero que hacemos es ir y colocar, ¿verdad?, en radianes. Eso es lo primero que hacemos. Luego voy voy a hoja de cálculo y ingreso los puntitos que me dice, ¿verdad?, acá. Entonces 0 y 0,35. Entonces voy 0, 0,35. Luego 1 y menos 0,35. 1 y menos 0,35. El que guste también lo puede ingresar manualmente acá a través de los puntos, también se puede. 2,5, 001, 2,5, 0,01, 4,3 y 0,22, 6,7 y menos 0,19. Y por último 8,4 y 0,13. Ahora que tengo todos estos puntos, los selecciono estas dos columnas, aprieto botón derecho y voy a crear lista de puntos. Y ahí los puntos se me crean. ¿Ya? Si se fijan, aquí aparece en esta figura. Aquí pinchamos y lo cerramos. Y se nos queda así. Entonces ahora escribimos acá. Fíjense que la lista de todos los puntos es una I1. Entonces hacemos un ajuste senoidal, entonces el ajuste seno. Y la lista de puntos. Y la lista de puntos es una L minúscula 1. ¿Ya? L minúscula. Entonces digo, háceme el ajuste seno de todos estos puntos que están acá. Y me aparece esto que está aquí. ¿Ya? Eso que está acá. Ese es mi ajuste. ¿Sí? Me quedaría 0,35 seno de 314 más 1,55. Eso nos dice, ¿verdad?, el ajuste seno. Es el que tenemos que encontrar.
Entonces realiza un ajuste senoidal, ya lo tenemos. Representa gráficamente la función en GeoGebra, identificando e interpretando cada una de las constantes de la expresión. Entonces tenemos que identificar qué cosa es cada uno de estos, ¿ya? Entonces este número 0,35 que está antes del seno, indica la máxima amplitud, ya la máxima amplitud. Si se fijan, la amplitud es la distancia de aquí, ¿verdad? De este punto hasta el punto más alto. Y si se fijan, el punto A está en el 0,35. 0,35. Esa es la amplitud, la distancia de aquí a acá, la distancia de aquí a acá, ¿ya? Esa es la máxima amplitud, se fijan, 0,35. Y eso lo tenemos que usar después. Este 3,14, el que acompaña la X, es la frecuencia angular, ¿ya? Es la frecuencia angular, o sea, cuánto va de cresta a cresta. Ya 3,14 es lo mismo que decir pi. Y el 1,55 es la fase inicial. Ya si se fijan, el 1,5, ¿verdad? Ahí está el 1,5. Ahí no me lo marca, pero ahí está el 1,5, ¿verdad? Entonces, eso es. ¿Ya? Entonces se va a repetir 1,5 ahí. 1,55. Ahora, ¿qué me pide después el ejercicio? Dice, ¿qué distancia separa la masa del suelo a los 3 segundos de comenzado el experimento? O sea, ¿qué distancia separa la masa del suelo a los 3 segundos de comenzado el experimento? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Fíjense que nosotros encontramos una función que me relaciona el tiempo con la posición angular, o sea, con el ángulo en radianes. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar en la función f 0,3. Al reemplazar 0,3, yo le estoy diciendo, dame el ángulo, la posición angular, que se forma a los 0,3 segundos. Y el ángulo es 0,21. ¿0,21 qué? Radianes, ¿ya? Entonces, a los 0,3 segundos, tengo a 0,21 radianes. Entonces, nosotros tenemos este dibujito. Si se fijan, ahí está el 0,21 radianes. Aquí está un metro, que es lo que mide, ¿verdad? El péndulo, ¿verdad? La longitud. Y aquí lo tenemos sujetado, ¿verdad? Dice, lo tenemos sujetado y esta distancia es 2,5. Entonces, ¿qué me pide? Me dice cuál es la distancia que hay entre el péndulo con el suelo, lo que está acá, ¿verdad? Entonces, esta distancia de aquí es la misma que esta distancia de acá, ¿o no? Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Tengo que saber cuánto vale de aquí a acá, porque teniendo ese dato, ¿verdad? Se lo resto al 2,5 y obtengo la distancia que hay. Entonces, como podemos ver, se forma un triángulo. Se forma un triángulo donde ahí está el ángulo recto, ¿verdad? Está el ángulo recto. Por lo tanto, podemos ver que si tengo mi ángulo acá, el cateto opuesto es este y este es el cateto adyacente, porque el 1 metro es la hipotenusa. Entonces, aplicando razones trigonométricas, usted tiene que decir qué cosa me relaciona el ángulo a la hipotenusa, porque la tengo, y el cateto adyacente. Entonces, ¿qué me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Me lo relaciona el coseno. Entonces, si yo saco el coseno, si yo digo coseno, ¿verdad? Coseno de 0,21, voy a escribirlo mejor. Coseno de 0,21 radianes. Eso tiene que ser igual a qué cosa? Ser igual al cateto adyacente, lo que ando buscando, ¿verdad? Que sería X o A en este caso, dividido en la hipotenusa, que sería 1. Entonces eso nos quedaría. Entonces, para dejar a la A sola, el 1 pasa multiplicando el coseno, por lo tanto el A sería coseno de 0,21 radianes.
Entonces, vamos a hacerlo esto en GeoGebra. Entonces, me quedaría que el valor, voy a colocarle aquí X, que ando buscando, sería coseno 0.21 radianes. Cero punto veintiuno y me da 0.28. Ahí sí. Ya solamente hay que colocarlo. Coseno de 0.1 radial me da 0.98. Y ese 0.98 es lo que mide este pedacito que está acá, ¿verdad? Ese pedacito que vale A. Este pedacito de acá vale 0.98. Entonces, para ver cuánto es la longitud, ¿verdad? El pedacito B, tenemos que B sería igual a 2.5 menos 0.98. Eso nos da que B sería igual a 1.52. Es el resultado que nos da. A esa distancia del suelo está el péndulo a los 3 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la respuesta para esta pregunta que está acá. ¿Sí? Entonces, ahora vámonos a la actividad número 4, calculando la energía. Dice, como ya se conoce, la ley de conservación de la energía afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues bien, en la posición teta, la energía del péndulo es parte cinética y la otra parte potencial. Recuerde que cinética es cuando se está moviendo y potencial cuando está en reposo. Y está dada por la expresión. Para el caso del péndulo, del experimento, ¿cuál es el valor de la energía cuando alcanza su máxima amplitud? Ya, ¿qué pasa acá? Aquí tenemos que interpretar algo. Cuando el péndulo alcanza su máxima amplitud es a los 0.35, ¿verdad? Dijimos que esa era la máxima amplitud. ¿Por qué? Recuerden que la máxima amplitud es el valor que acompaña aquí, el que está delante del seno. Ahí alcanza su máxima amplitud. ¿Qué significa máxima amplitud? Que en ese momento el péndulo oscila, como que se detiene y vuelve a oscilar, ¿ya? Entonces, cuando se alcanza la máxima amplitud, la velocidad es cero. Entonces, al ser la velocidad cero, esta parte no la considero. Me enfoco solamente en la que está acá, porque la velocidad va a ser cero. Siempre en la máxima amplitud, la velocidad va a ser cero. Entonces no va a haber parte cinética, solamente va a haber parte potencial. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es la M? La M es la masa, que ya sabemos que es 0,5. La sabemos de acá, 0,5. La G es la gravedad, que es 9.81. Y el L es la longitud del péndulo, que vale 1. Y este ángulo teta, el ángulo teta, es la máxima amplitud, que sabemos que son 0,35 radianes, ¿ya? Porque lo sacamos ¿de dónde? De la función, de este 0,35. Entonces ahora solamente tenemos que reemplazar en GeoGebra. Entonces le vamos a colocar acá E es igual a 0.5, que es la masa, por 9.81, que es la fuerza de gravedad, por el largo, que es 1, paréntesis, 1 menos el coseno de 0.35. Desapareció. Voy a colocarlo así solamente. 0.5 por 9.81 por 1, paréntesis, 1 menos el seno de 0.35. Y esto nos da 0.3, ¿ya? Eso nos da 0.3. Si se fijan acá, bueno, yo ya tengo que los ángulos están radianes, por lo tanto, si le coloco eso no me cambia. Si se fijan, aquí también es lo mismo.
Anteriormente yo lo hubiera sacado esto, me da lo mismo, porque ya yo puse al principio que esto estaba en radianes, ¿verdad? Entonces me da lo mismo. Si usted quiere lo puede colocar rad o lo puede dejar así nomás. Entonces 0,3, ¿ya? Entonces esta unidad de medida, la energía, viene dada en joule, ¿ya? Entonces, cuando alcanza la máxima amplitud, nos da 0,3 joule, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahí. Esa es la... eh, entonces es 0,3 y es una energía potencial solamente. Solamente energía potencial y es 0,3 joule. Ahora dice, ¿cuál es la velocidad máxima que alcanza el péndulo? O sea, me están preguntando la velocidad máxima. Por lo tanto, como aquí hay velocidad máxima, esta parte de la derecha ahora no la voy a tomar. ¿Por qué? Porque esta es la parte potencial. La parte potencial es cuando está, no hay velocidad. Entonces solamente me coloco acá. Esto es lo que tomo, la parte de acá. Y me están preguntando cuál es la velocidad máxima. O sea, me están preguntando por la V. ¿Ya? Ahora, eh, cuando alcanza la velocidad máxima, tenemos que igualar, ¿ya? Tenemos que igualar la energía que está acá, la energía que está acá, la tenemos que igualar a 0,3, ¿ya? Porque no hay energía potencial. Entonces, vamos a colocar acá, lo siguiente. Vamos a colocar ahí 0,3 es igual a 0,5, que es un medio, por 0,5, que es la masa, por... Y ahí usted le puede colocar la b al cuadrado. Recuerden que aquí vamos a colocar el resuelve, sí, que queremos resolver. Entonces resuelve el 0,3 porque ahí se forma la máxima, o sea, la energía, ¿verdad? 0,3 de arriba es igual a un medio que dice la fórmula, o 0,5, por 0,5 que es la masa, por la velocidad al cuadrado que es nuestra incógnita. Entonces voy a colocar la x como incógnita. Fíjense que aquí nos da dos respuestas. ¿Ya? Obviamente la respuesta que tomamos es la positiva, por lo tanto, la velocidad máxima se produce, eh, la velocidad máxima, perdón, es 1,1 metro por segundo. Esto está en metro por segundo. Entonces tenemos que igualar la energía que tomamos de arriba que nos dio, lo igualamos a la fórmula de energía cinética. Esa sería la pregunta, la 4B. ¿De acuerdo?